Buenos días. El día de hoy, en la conferencia de prensa matutina del 7 de octubre, el presidente de la República tocó varios temas, pero uno que es fundamental, dio una respuesta a las pretensiones del Fondo Monetario Internacional. O sea, el Fondo Monetario Internacional, con esta crisis del COVID, quiere nuevamente endeudar y sobreendeudar a todos los países del planeta. Hasta ahorita han endeudado con el tema del coronavirus a cerca de 80 países que volvieron a pedir créditos, manejando el Fondo Monetario Internacional que la única forma de salir adelante es a través de créditos del Fondo Monetario Internacional y aumentar e incrementar la deuda y en consecuencia la dependencia de los lineamientos que marca el Fondo Monetario Internacional. Esa es una desvergüenza, o sea, aprovechar la crisis mundial de salud que existe para todavía cargarle más la mano a los pueblos del planeta. Por eso el licenciado López Obrador dijo que en lugar de que estén dando consejos o recomendaciones, el Fondo Monetario Internacional debe ofrecer una disculpa al pueblo de México y a todos los pueblos del mundo por ese saqueo rapaz que han hecho, aprovechando las condiciones difíciles por las que pasan estos pueblos. Hay que recordar que la deuda, realmente la deuda de los países con el Fondo Monetario Internacional es impagable, no se puede pagar. Es más, cada año, los países del mundo en general tienen que destinar mayores recursos de su presupuesto para ir pagando tan solo los intereses de la deuda. En el caso de México, por ejemplo, el año pasado se destinaron para el pago de los intereses de la deuda 700,000 millones de pesos. ¿Qué significa 700,000 millones de pesos? Significa dar créditos de 25,000 pesos a 28 millones de mexicanos. Y nada más se está pagando la deuda. Pues claro que, como dice el presidente, el Fondo Monetario Internacional debe pedir una disculpa al pueblo de México. Pero no solamente eso. O sea, esta deuda que tiene México, que son más de 10 billones de pesos, que es como la dejaron los gobiernos neoliberales, es absolutamente impagable, no se puede pagar, es una deuda eterna. Entonces, como decían algunos de los dirigentes más lúcidos de nuestro país, es una deuda moralmente impagable, ya de entrada moralmente impagable, y eso, repito, lo ligo con las palabras del presidente, que este organismo, Fondo Monetario Internacional, debe pedir disculpas a nuestro pueblo y a los pueblos del mundo. No se puede pagar. Económicamente, financieramente, no se puede pagar. Por eso nosotros hemos planteado que, como el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, intervino a petición del gobierno argentino ante el Fondo Monetario Internacional para llevar a cabo una renegociación de su deuda externa, que más o menos fue una quita del aproximadamente el 50%, entonces esa es la regla. Debe haber renegociación de la deuda ante esta deuda impresionante que moralmente es impagable. Y, caso extremo, pues debe haber una moratoria a la deuda. Más bien eso es lo que debía decir el Fondo Monetario Internacional. Moratoria a la deuda para que los países se recuperen desde el punto de vista económico y luego puedan, en una cuestión más equilibrada y no tan desproporcionada, pues llegar a un acuerdo. Por otro lado, esas recomendaciones que da el Fondo Monetario Internacional, pues ellos están viendo, como dice el dicho, la tempestad y no se hincan. O sea, más bien hincan el diente voraz como vampiros para seguir sustrayendo la riqueza de todos los pueblos. Ellos dicen que han prestado, fíjense nada más, a 80 países más o menos, en este derivado del tema de la pandemia, han prestado 280,000 millones de dólares y que todavía tienen disponible $1 billón más para que los países se endeuden y esa deuda eterna pues se multiplique todavía más. ¿Cuál sería el objetivo de ellos? Pues es someter políticamente y económicamente a todos los países del mundo que se dejen. Pero además, el Fondo Monetario Internacional también planteó uno de sus voceros, su presidenta ahora, que esta crisis, pero fíjense nada más, quiero hacer la comparación, afectó más, por ejemplo,
a las personas que tienen mano de obra calificada baja, a los jóvenes y a las mujeres. Ese es lo que ellos plantean a nivel mundial. Pero con México topan con pared, porque precisamente el gobierno que encabeza el presidente de la República, aplicando políticas totalmente diferentes al Fondo Monetario Internacional, estos sectores fueron los más apoyados por el gobierno. Por ejemplo, si nos vamos por lo que dice el fondo, trabajadores menos calificados. Pues el gobierno que encabeza el presidente destinó miles de millones de pesos para apoyar a los pueblos, para que construyeran sus caminos y se conectaran las cabeceras municipales con alguna de las caminos principales que pasan cerca de la misma y que durante años, decenios, nunca fueron construidos o algunos fueron construidos de mala calidad y con la primera lluvia desaparecieron. Pues ahora el presidente destinó directamente recursos para que los pobladores de esos municipios, con su esfuerzo, con su inteligencia, que son buenos constructores, no que sean trabajadores mal calificados, son buenos constructores, pues hicieron caminos nunca vistos de una calidad superior a la que hubiera hecho cualquier empresa privada y con pocos recursos económicos comparativamente hablando. Es más, en algunos lugares, en algunos municipios sobraron recursos y los pobladores no se lo robaron, se lo devolvieron al gobierno. Entonces, en México, a diferencia de las tesis del Fondo Monetario Internacional, eso no ocurrió con un buen sector de la población. Y ese programa que ha sido un éxito en Oaxaca, ahora el presidente lo va a replicar en Guerrero y seguramente después en otros municipios. Ahora, también entonces el fondo dice que uno de los sectores más golpeados fueron los jóvenes. Bueno, en México, con la política que aplica el presidente, que está plasmada en su libro que se llama Economía Moral, no pasó lo que en otros países, porque en este momento aquí mismo 11 millones de jóvenes y adolescentes mexicanos tienen becas y aparte poco más de 1 millón de jóvenes están en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Bueno, es que aquí, y también otro tema que dice el Fondo Monetario Internacional, de los más desprotegidos en esto fueron las mujeres. Bueno, en el caso de nuestro país, las mujeres tienen derechos cada vez más ascendentes y muy importantes. Esto quiere decir que la realidad, o más bien que el modelo que el Fondo Monetario Internacional diseñó para los países, para su subordinación y su sujeción a los intereses de ellos, chocan con el proyecto del presidente de la República. Son proyectos antagónicos. Por eso, el presidente ha decretado en varias ocasiones el fin del neoliberalismo en México, el fin de las políticas privatizadoras. Y precisamente el día de ayer, a pesar de la agresión y actitud violenta de los que estaban en contra de que desaparecieran 105 fideicomisos, finalmente se logró. Pero ya sabemos cuál es la respuesta, es la violencia. Y eso lo ligo porque no es casual que la violencia que se ejerce en la Cámara de Diputados esté desligada de la violencia que están ejerciendo los dirigentes del Frena. Y en ese tenor quiero decir que esta posición de este grupo Frena pues es coincidente, porque aquí no hay casualidades, hay un nexo histórico. Y si analizamos ese nexo histórico, pues antecedentes de las actitudes irracionales, de fanatismo y de manipulación de los sentimientos religiosos profundos del pueblo mexicano, esta raíz la encontramos, por ejemplo, en la Guerra de los Cristeros. Y algunas de las acciones que hace Frena en el Zócalo exactamente vienen de ese tiempo. Esta Guerra de los Cristeros que se planteó o que se desarrolló más o menos entre los años 1926 a 1929, se caracterizó por la explotación de los sentimientos religiosos del pueblo mexicano, de la inmensa mayoría que en ese tiempo eran católicos. Hoy sigue siendo la religión católica la mayor en el país. Pero es exaltar sentimientos religiosos que son muy profundos en cada ser humano, esos sentimientos de anticomunismo,
aunque la gente no sabía ni qué era el comunismo, pero lo identificaban con ateísmo. Entonces, por la gente que tiene profundas creencias arraigadas, pues ¿cómo que me van a cerrar la iglesia? ¿Cómo que me van a quitar mi religión? Pero eso era falso, pero era lo que los dirigentes explotaban en ese tiempo y lograron levantar un movimiento armado que fue la Guerra de los Cristeros, que duró casi 3 años. Bueno, es como que la misma táctica. Y además son también otras tácticas similares que aplicó, por ejemplo, la Unión Nacional Sinarquista. Es lo mismo. O sea, explotar el sentimiento religioso profundo, pero manipulado con cosas que no son reales, para levantar pues un movimiento, digamos, que llega a tener rasgos de fanatismo en contra en este momento del presidente López Obrador. O sea, la Unión Nacional Sinarquista, que luego cuando hubo oportunidad, pues formaron el partido del Gallito, que ustedes recordarán. Pero el tema es ese. Ahora, aquí se ligan las cosas, miren. Por un lado, las tácticas más violentas, irracionales, de fanatismo, que explota el movimiento Frena, coinciden con esta línea que les digo: Guerra de los Cristeros, el Unión Nacional Sinarquista, el Partido del Gallito. Y por otro lado está otra vertiente, que es la que ha encabezado el Partido Acción Nacional, que surgió en 1939, 1 de septiembre, para oponerse a las políticas progresistas y avanzadas del general Lázaro Cárdenas. Y al final, aunque tanto el Partido PAN como estos grupos de la Unión Nacional Sinarquista tienen una liga común. Esa liga común fue el franquismo. O sea, las posiciones, los métodos fascistas, profascistas que se utilizaron en España para acabar con la República Española. Es lo mismo que ahora pretenden hacer con México. O sea, están mostrando cada vez más su expresión profascista. Entonces nosotros lo que planteamos es algo totalmente diferente. Ante la exaltación del odio, la exaltación de la violencia irracional, el presidente está creando, como él lo dijo hoy en la mañana, un gobierno profundamente humanista, basada en el amor, en 3 principios que él escribió bien claro cuando dio a conocer un documento que se titula Fundamentos para una República Amorosa, que fue el 6 de diciembre del año 2011. O sea, perdón, del año 2000, el 11 de diciembre del año 2006, perdón. En ese documento algunos se burlaron, porque el título es Fundamentos para una República Amorosa. Los que promueven el odio, los que promueven la violencia, claramente que no entienden esto. Piensan que es ficticio, ¿no? El presidente está llevando a cabo un gobierno que se basa en 3 principios: honestidad, justicia y amor. Amor, dice el presidente, a la familia. Hace falta mucho amor a la familia, porque en todo el periodo neoliberal se desintegraron centenas de miles de familias por el tema fundamentalmente de la droga o la miseria extrema, que llevó a muchos jóvenes a asumir posiciones antisociales en la delincuencia organizada, en el alcoholismo, en la droga, en la prostitución. Destruyó miles y miles de familias. Y el presidente lo que plantea es lo contrario: amor a la familia, reencontrar esos lazos de fraternidad y de solidaridad al interior de la familia. No queremos ya familias que sufran porque un hijo, repito, cayó en la drogadicción o cayó en la prostitución o en la delincuencia organizada. Por eso el presidente dice: vamos a resolver los problemas de raíz. Y la raíz es crear condiciones propicias para que los jóvenes tengan la oportunidad de desarrollar pues su capacidad laboral o su capacidad intelectual o académica. Por eso están construyendo 100 universidades más y está creciendo el número de preparatorias y el presidente está aumentando el número de becas. En este momento hay 300,000 jóvenes que están estudiando en la escuela superior que reciben una beca mensual de 2,400 pesos, por ejemplo. El presidente hoy dijo: fíjense la mentalidad de estos grupos como el Frena.
Dicen, ¿para qué dar dinero a los jóvenes? Se está regalando el dinero, estar tirando el dinero. No, el presidente dijo que si él no hubiera tenido una beca, posiblemente no hubiera concluido sus estudios. Él dijo que vino a la Ciudad de México a estudiar y que ellos se hospedaban en la casa del estudiante tabasqueño y que ahí llegaba la comida, costales de pan, y también ahí se hospedaban, dormían, ahí se bañaban, tenían las condiciones mínimas para estudiar. Si no hubiera sido así, pues yo creo que él seguramente no hubiera concluido sus estudios. Lo mismo pasó con un servidor. Cuando yo terminé la primaria, la preocupación en mi casa era cómo le vamos a hacer para entrar a la secundaria, porque teníamos que comprar el uniforme de secundaria y en mi casa ni había para comprar el uniforme. Afortunadamente existían las escuelas del Politécnico, las prevocacionales secundarias del Politécnico. Ahí no necesitábamos llevar uniforme. Entonces pues fue un alivio para mi papá y para mí no llevar uniforme. Y al segundo año que entré, todo el tiempo que estudié en el Politécnico, en la prevocacional, en la vocacional, en la escuela superior, tuve beca. Si no, no hubiera podido estudiar tampoco. Entonces, el esfuerzo que hace el gobierno de dar becas a jóvenes estudiantes para que continúen sus estudios, no cabe en el cerebro de estas gentes, porque en el fondo a ellos los están fanatizando con posiciones religiosas extremas, que en lugar de promover la esencia de la religión, sea la católica fundamentalmente o los protestantes, la esencia es el amor. O sea, lo que Cristo predicó fue el amor al prójimo, que es otro de los elementos que exalta el presidente de la República. No predicó el odio, Cristo predicó el amor. Entonces el gobierno que encabeza el presidente de la República, si lo catalogáramos dentro de esos conceptos, pues sería un gobierno profundamente cristiano, refiriéndose a los principios que predicó Cristo. Y estos del Frena, al contrario, están obrando, casi que ellos acusan a López Obrador de anticristo, pero no se ven en el espejo. Los anticristos son ellos porque predican el odio, la violencia, el fanatismo, la sinrazón. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, pero repito, hoy el presidente dijo, nuestro gobierno es un gobierno humanista. Esa es una de varias de sus características. El otro tema es que el presidente hace énfasis, repito, en el amor al prójimo. Y el amor al prójimo, pues todos sabemos que es el segundo mandamiento en la religión católica y que también para otras religiones ese tema es fundamental. Entonces él dijo en la mañana es que todos somos mexicanos. Podemos ser conservadores o de pensamiento liberal, pero en el fondo somos mexicanos y no se debe exaltar el odio entre los mexicanos. También hizo alusión al ejército, porque dijo que efectivamente en otros países donde los ejércitos tienen mandos militares que vienen de la oligarquía, de las clases pudientes, pues es más fácil orientar al ejército para un golpe de Estado. Pero aquí recordó que el ejército mexicano surgió del movimiento de la Revolución Mexicana y que sus principios que le dieron origen, la formación del colegio militar, etcétera, son principios profundamente nacionalistas, de soberanía nacional, de respeto a la integridad territorial de nuestra patria. Y no es un ejército de élite, ni ahí van a estudiar los hijos de la oligarquía y de los grandes millonarios. El grueso del ejército mexicano lo integran fundamentalmente campesinos o sectores de las clases bajas, por llamarlo de una manera, desde el punto de vista económico. Entonces, y además, repito, el programa del Colegio Militar es un programa nacionalista, de amor a la patria, de defensa a la soberanía nacional. Entonces hay una distancia grande con otros ejércitos. Él mencionó como el chileno, por ejemplo, que es un ejército de castas, de élites. Aquí es distinto. Todo eso juega un papel importante. Aquí, como ha dicho el presidente, el ejército es pueblo uniformado. Y el ejército está hoy contribuyendo fuertemente, por ejemplo, a la construcción de todas las sucursales del Banco del Bienestar, la construcción del aeropuerto en Santa Lucía,
y ahora les va a encargar al ejército también la construcción del aeropuerto de Tulum y otras actividades donde el ejército participa activamente. Ahorita en Quintana Roo, en el sureste con el ciclón, el ejército, pero es un ejército que tiene una misión distinta a la que le dan los grupos, por ejemplo, en la década de los 70s, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, que hicieron un pacto ahí para torturar a los presos políticos que tenían ideas contrarias a estos gobiernos militares, a estas dictaduras militares. El ejército mexicano es diferente, aunque como el subsecretario de la Defensa en el periodo de de Calderón, alentó en un momento casi a sublevarse, pues el ejército no hizo caso. ¿Por qué? Porque es otra la conformación mental. El ejército es pueblo uniformado. Yo recuerdo que cuando estaba en la vocacional 10 y en las prevocacionales, por ejemplo, mi maestro de geometría analítica era militar y había respeto mutuo. Ya después vino el movimiento del 2 de octubre y ahí, pues ya lo dijo el presidente hace unos días, ahí pues intervino el Estado Mayor Presidencial, que afortunadamente el presidente ya lo disolvió, y ahí sí tuvimos un problema fuerte, pero la raíz del ejército mexicano, la composición del ejército mexicano, la función que está desempeñando en este momento queda bien la frase, pueblo uniformado. Entonces, nosotros vamos a seguir, yo hago nuevamente un exhorto a todos los mexicanos que nos escuchan y para que sigamos apoyando firmemente al presidente de la República. Finalmente, no se nos escapa el decir que ahora hasta el Frena está acusando al presidente de que puso ventiladores gigantes y que provocaron un ventarrón que se llevó varias casas de campaña, que la inmensa mayoría están vacías, pues se las llevó el viento. O sea, ahora sí que aquí cabe a lo mejor el título del libro, Lo que el viento se llevó a los manifestantes de Frena, que muchos no son personas, simplemente son casas de campaña. Pues si te gusta lo que comentamos aquí, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, que nos des tus comentarios, like, que nos compartas con todos tus amigos, vecinos, familiares y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias.